Bienvenidos al debate en el diario.es de los equipos principales para Podemos en la Comunidad de Madrid. Aitor Ribeiro, redactor de política, y yo mismo vamos a conducir esta conversación, que será entre los participantes de Adelante Podemos, con Tania Sánchez, diputada en el Congreso de los Diputados por Madrid, y Eduardo Fernández Rubiño, diputado autonómico de Podemos en la Comunidad de Madrid. A mi izquierda está Dina Busselham, ¿sí?, que trabaja en la Secretaría General de Podemos, y Raúl Camargo, que es el otro participante de Juntos Podemos, que es diputado autonómico en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, para empezar, quizá en este momento en el que estamos hablando de documentos, Reinicia, que es el equipo participado por Anticapitalistas, y Podemos Escucha, han llegado a un acuerdo recientemente para cerrar esos documentos. Bueno, os quería preguntar cuáles han sido las principales dificultades que han existido para transaccionar y qué ventaja tiene la transacción a la que habéis llegado. Bueno, nosotros hemos transaccionado con muchos equipos, más de 7. Hemos tenido, como está claro, diferencias y hemos tenido también altura de miras y responsabilidad. Hemos sido generosos porque creíamos que en este proceso constituyente para la Asamblea Ciudadana de Madrid teníamos que ir un paso más adelante y teníamos que fraguar acuerdos amplios, sumando a gente con diferentes sensibilidades, con diferentes ideas, y yo creo que hemos sido capaces de llegar a acuerdos, y partiendo de la base de que nosotros pensamos que en este momento constituyente lo que tenía que primar era escuchar lo que las bases y la militancia y los círculos estaban reivindicando, frente a anteponer proyectos con liderazgos fuertes o con caras. Nosotros creíamos que era el momento de rectificar y de pensar qué es lo que quiere la gente en los círculos, y por eso acabamos llegando a acuerdos con diferentes equipos, con diferentes personas, y aquí estamos. Creo que, añadiendo a lo que dice Dina, es muy importante señalar que hemos llegado a un acuerdo después de un intenso proceso de debate en los círculos y después de una asamblea ciudadana en la Facultad de Filosofía donde se pudieron intercambiar distintas posiciones. Es decir, nuestro acuerdo está basado en propuestas concretas, organizativas y políticas que suponen la superación práctica del modelo de Vistalegre. Creo que lo más importante es eso, los acuerdos se hacen después de un proceso de debate muy intenso, donde la gente de los círculos, la mayoría de la gente de los círculos, nos ha pedido que nos pongamos de acuerdo, y se hacen basados en propuestas concretas, no en generalidades, no en discursos al viento, sino en propuestas muy concretas que creo, sin ningún lugar a género de dudas, van a determinar un Podemos Comunidad de Madrid mucho más abierto, mucho más plural y mucho más pegado a la realidad cotidiana de las bases. Adelante Podemos con la Gente, que es el otro equipo, también ha presentado unos documentos que incluyen e incorporan propuestas de otros equipos. Contadnos un poco también cómo ha sido ese proceso y si podéis también indicar un poco cuáles son los puntos fuertes del modelo organizativo, o cuáles son esos puntos que vosotros pensáis que os diferencian de Juntos Podemos. Bueno, el proceso, desde luego desde Proceso Adelante, que sale y nace como una voluntad de construir una propuesta política, que no nace como una cosa cerrada, que no nace como una cosa prediseñada, ni nace como una cosa que tiene un guión escrito de cómo va a funcionar, sino que va incorporando muchas cosas. Por el camino se ha encontrado con muchísima gente de círculos que ha hecho un esfuerzo muy grande por presentar documentos y por llevar las propuestas a debate. En ese esfuerzo que ha hecho muchísima gente, nosotras nos hemos encontrado y hemos transaccionado y hemos fusionado documentos con el equipo de Anima Podemos y con el equipo de Gente de Podemos. Ambos equipos creemos que tienen una virtud crucial, y es que son equipos de militantes de base que tienen un diagnóstico muy certero y muy cercano de lo que está pasando en Podemos y de qué elementos han funcionado bien en este proceso y qué elementos hay que mejorar. Y creemos que la suma de esas aportaciones, más un montón de aportaciones que hemos incorporado de otros equipos, permiten hacer una propuesta organizativa
que básicamente dice algunas cosas fundamentales. La primera es que hay que ir más allá de Vista Alegre. Eso no significa empezar de cero ni tirar por tierra el buen trabajo que se ha hecho en muchos aspectos, sino significa evolucionar Podemos a una organización que ya no es una maquinaria electoral y que fundamentalmente tiene que ser capaz de construir una mayoría social más allá de nosotros mismos. Creemos que el elemento, o al menos mi sensación, es que el elemento central de la filosofía que diferencian cada uno de los equipos que ahora mismo estamos aquí debatiendo es que el nuestro ha incorporado una filosofía fundamental de Podemos de sus inicios, que es que no haya muros entre el adentro y el afuera y que Podemos sea una herramienta donde se pueda empoderar la ciudadanía, que desde luego tiene un valor crucial de la militancia que hay que poner en valor y que hay que recuperar el orgullo de ser militante, pero que ese orgullo y ese trabajo militante tiene que estar siempre conectado con el trabajo de la sociedad, y por eso es un modelo organizativo mucho más descentralizado, con una dirección más colegiada, con una secretaría general que ya no es omnipotencial, sino que comparte las decisiones con mucha más gente. Bueno, yo creo que, además de lo que ha estado contando Tania, creo que es importante destacar que Proceso Adelante en su fase inicial nace como un espacio plural que aúna gente que viene de trayectorias distintas, pero que entiende que es el momento de mirar hacia adelante en la Comunidad de Madrid y no pasarnos la factura por lo que ha pasado anteriormente, sino que necesitamos construir un proyecto cohesionado que mire al futuro y que aúne sensibilidades que han sido distintas, y con esa voluntad nos presentamos, pero a partir de ahí ha habido un diálogo que se ha llevado a cabo con todo el resto de resoluciones, y hemos conseguido al final un resultado muy satisfactorio porque ha habido una gran cantidad de transacciones, muchos equipos, hemos incorporado muchas resoluciones, y yo creo que esto ha sido una gran ventaja. A mí me parece que una de las cosas importantes que nosotros hemos defendido ha sido un sistema más proporcional para la elección de los cargos internos, como es el sistema Borda. Sabemos que ha habido puntos de coincidencia, como por ejemplo con el proyecto de Reinicia, pero queremos saber si realmente se va a acabar defendiendo hasta las últimas consecuencias el sistema proporcional, porque no ha aparecido en la prensa y tenemos dudas al respecto, y creemos que la gran mayoría de la militancia quiere un sistema proporcional de elección de cargos internos, y nos preocupa que no se vaya a llevar hasta el final, hasta los órganos estatales, esa decisión, y que al final nos encontremos con el mismo sistema de listas planchas que teníamos antes. Pues la pregunta está un poco lanzada. Vosotros habéis apostado en la transacción que habéis hecho por el sistema Borda, que es un sistema proporcional, un sistema que las personas cuando votan dan una puntuación a los distintos candidatos y en función de los puntos que se acumule se ordena la lista, ¿no? ¿Será ese el sistema que se utilizará en las primarias de noviembre? Bueno, nosotros lo defenderemos hasta el último momento. Es verdad que desde Podemos Escucha en un inicio no lo llevábamos en los documentos propuestos, pero hemos visto que la gente en los círculos pues lo reclamaba. En todos los encuentros que hicimos a lo largo de la Comunidad de Madrid nos insistían en que tenemos que transitar hacia modelos más proporcionales, y ahí pues hemos llegado a un acuerdo para incluirlo en nuestros documentos y esperemos que se cumpla. Otra cosa es evidentemente que el órgano competente, que en este caso es Garantías, decida que no se vaya a cumplir. Por ahí no tenemos nada que decir, salvo insistir en que, y reafirmar y trabajar juntos en que nuestra dirección tiene que ir hacia modelos proporcionales, y por ello hemos incorporado el Borda. Garantías es un órgano independiente, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Sí, yo me alegro mucho de que ahora todo el mundo defienda la proporcionalidad en Podemos, ¿no? Fue una gran pelea de alguna gente que desde el primer día dijimos que eso debía ser así. Ahora creo que el acuerdo al que hemos llegado de Juntas y Juntos Podemos lo incluye, y si ese documento sale ganador, como así esperamos, bueno, pues esperamos que ese sistema sea aplicado, y si no, bueno, pues si la Comisión de Garantías tiene que decirlo, lo dirá, pero en todo caso eso quedará aprobado y será algo que marcará el futuro de Podemos, donde los sistemas proporcionales de elección se impondrán. Yo creo que ese es un debate, ya digo, anteriormente nadie defendía, ahora nos alegramos mucho de que se defienda, pero en concreto yo creo que hay que discernir un poco el grano de la paja, porque se nos dice, el modelo que presenta Adelante es un modelo más abierto, más descentralizado y que mira mucho más a la afuera. Claro, yo creo que hay que mirar las propuestas concretas. Nuestras propuestas concretas de modelo de organización hablan de una portavocía que va a equilibrar en términos de paridad
la figura del secretario general. Yo esa figura no la he visto en los documentos de adelante. En segundo lugar, hablamos de recuperar las coordinadoras de círculos en las comarcas. Eso fue una de las primeras propuestas que salieron cuando Podemos se creó en el año 2014, funcionaron muy bien, fueron un modelo que permitió una participación muy grande de la gente de círculos, están incluidos los documentos de Juntas y Juntos Podemos. En el de adelante no la he visto reflejada actualmente. Hablamos de un consejo municipal elegido por los círculos que va a contrapesar y que va a hacer que puedan participar miembros de los círculos de todos los municipios, y que además tiene capacidad de veto sobre el presupuesto. Ese modelo en el documento de adelante es un modelo en el que solo están los secretarios generales de cada municipio. Por tanto, cuando hablamos de superar Vistalegre, cuando hablamos de descentralizar y cuando hablamos de quitarle, digamos, poder a la figura del secretario general y hacer un Podemos más coral, creo que si entramos a la lectura de los documentos, en los documentos de Juntas y Juntos Podemos aparecen propuestas muy concretas que desmontan este proceso y sin embargo los de adelante yo no lo he visto. Es verdad que se han subido hoy mismo, ¿no?, los últimos documentos, pero desde luego hasta ahora no. El sistema Borda me alegra mucho que lo hayáis incorporado, no estaba en vuestra propuesta inicial, y si habéis incorporado alguna de todas estas propuestas que tampoco estaban en vuestra propuesta inicial, también me alegraré mucho, pero la nuestra desde luego está y creo que claramente marcan un antes y un después con el modelo anterior. Básicamente, para completar lo que acaba de decir mi compañero Raúl, nosotros frente a la retórica y frente a los diagnósticos, que en eso coincidimos todas y todos, nosotros ofrecemos garantías y las garantías vienen reflejadas en los documentos que nosotras defendemos. Y en ese sentido, pues el modelo que nosotros creemos organizativo para el Podemos en la Comunidad de Madrid, pues es un Podemos amplio, plural, un Podemos más democrático, abierto y fundamentalmente que empodera a la militancia, que los círculos realmente tengan capacidad de decidir, que puedan participar en la política, no que sean simplemente círculos como comités electorales, que es lo que ha venido siendo desde Vistalegre hasta ahora. Y por eso ofrecemos garantías y las garantías vienen reflejadas en nuestros documentos. Y básicamente decir que nuestro modelo organizativo parte de la idea de que vamos a trabajar, hacer trabajos de hormiga con los círculos y va a ser un modelo en el que nadie va a tener que dimitir. Nosotros sí que está incorporada la coordinadora de círculos, es parte de las transacciones que hemos acordado con Uniendo Podemos, con quien también hemos llegado a un montón de acuerdos en diferentes puntos, no en todos los documentos, pero algunos sí que hemos llegado, y esta es una de las cosas que incorporamos. Incorporamos también un elemento que es mucho más importante que las portavocías a dos, que es que la Ejecutiva ya nunca más es un órgano que responde a su secretario general, sino que la Ejecutiva tiene que responder a la pluralidad del Consejo Ciudadano Autonómico. El hecho de que responda así significa que ya no es el secretario general el que quien nombra y quien cesa a gente en esa Ejecutiva, sino que de alguna manera es el Consejo Ciudadano Autonómico y en su conjunto y en su pluralidad, que esperemos que sea mucha porque se aplique definitivamente el sistema Borda, ya que si todos los actores en Madrid estamos de acuerdo, pues no debería ser un impedimento que se aplicara. Va a mejorar un elemento mucho más democrático. Y luego hay un elemento central para nosotros. Hemos querido hacer un documento y una propuesta organizativa que piense en un Podemos que tiene que realmente tener claridad de dónde se toman las decisiones y cómo se estructura la toma de decisiones. Cuando hablamos de los círculos, a veces yo creo que no somos conscientes que los círculos son un espacio que tiene que ser a la fuerza para que funcionen, abiertos a la entrada y salida de gente de manera constante y de manera permanente. Y nosotros creemos que el espacio donde realmente dar protagonismo a la gente de Podemos en la toma de decisiones es lo que hemos definido como la Asamblea Ciudadana en Movimiento, que es una asamblea anual que convoca a toda la estructura de Podemos a que se debata no de arriba abajo y de abajo arriba con esa idea de dirigentes y bases, sino que se debata de manera circular con todos los participantes y todos los espacios de la gente que participa en Podemos, para que anualmente la estrategia política que tenemos que desarrollar, el trabajo que hay que poner en marcha, la priorización de nuestra política, la distribución de recursos, forme parte de esa decisión colectiva, que no es hablar de los círculos en vacío, sino que es ponerle una medida concreta y sobre todo clarificar quién toma las decisiones, cómo, porque cualquier sistema organizativo, si no está muy claro dónde se toman las decisiones, si hay estructuras que se multiplican, si hay espacios que tienen las mismas competencias, que se mezclan entre sí, al final nos tememos que hay una decisión, que la acaba tomando una persona o un grupo reducido de personas. Nosotros queremos huir de ese modelo y está clarificado en nuestro documento cuál es ese proceso.
Bueno, además de lo que acaba de comentar Tania, yo creo que nosotros hemos intentado diseñar un Podemos que mire permanentemente hacia afuera y que esté en contacto y que se vea permeado por lo que tiene a su alrededor. De esa manera, los círculos, que muchas veces han caído en disfuncionalidades o han sufrido una situación problemática, nosotros creemos que hay que convertirlos en espacios lo más útiles posibles y que la gente lo perciba así. Para eso, por ejemplo, los círculos llevan mucho tiempo reclamando recursos. Nosotros creemos que tenemos como uno de los planes centrales que los círculos tengan recursos para desarrollar actividades concretas. O, por ejemplo, el tema de la formación, pues nosotros queremos que haya un plan de formación permanente durante todo el curso político, que además sea participado por la gente de los círculos para decidir sobre qué temas es prioritario formar a nuestra militancia, y que eso sea una cosa que atraviese toda la actividad política durante el curso. O, por ejemplo, la iniciativa que también hemos presentado de la consejera 36, que se trata de una forma de participación por la cual un actor externo perteneciente o a los círculos o perteneciente a movimientos de la sociedad civil o a expertos o a ONGs de lo que se trate, pueda venir a las reuniones de la dirección del partido a presentar una determinada iniciativa, una demanda, a contar un tema de especial importancia. Pues, por ejemplo, ahora acabamos de ver el caso de los CIES. Es imprescindible que Podemos haya jugado un papel en garantizar, con la presencia de sus cargos públicos, con todos los esfuerzos que podamos aportar, que estamos en ese problema que ahora mismo está siendo tan importante y que está suscitando tantas alarmas. Pues qué mejor que exista una vía directa para que alguien experto en este tema pueda asistir a la reunión de la dirección del partido, comunicar exactamente cuál es el problema y que nos explique cómo orientar realmente nuestra actividad política en torno a ello. Yo creo que es una vía de hacer permeable la organización, de hacer que recibamos esos inputs de fuera y que seamos un organismo vivo que no vive en una especie de diálogo permanente en torno a uno mismo, mirándonos al ombligo y cayendo en unas lógicas muy militantes, muy minoritarias, que al final no nos llevan a ser ese partido de mayorías que queremos construir. Bueno, estamos hablando del modelo de organización, de la horizontalidad, de los círculos, de limitar las competencias del secretario general. Hay otra cosa también nos gustaría poner sobre la mesa, y es la duplicidad o no de cargos, una persona, un cargo. ¿Cómo lleváis esto? Sí, nuestra propuesta creo que en este sentido es muy clara, ¿no? Y yo, en primer lugar, ¿no?, huiría de esta desconfianza hacia la gente que está trabajando en los círculos, a decir, bueno, es que no va a haber claridad. Nuestra propuesta es muy clara, establece proporciones, establece competencias y determina lo más importante de todo, y es que en las coordinadoras y en el Consejo Municipal van a ser los círculos quienes elijan a las personas que compongan esos órganos, y no van a ser simplemente los secretarios generales que están elegidos en base a otro modelo. Creo que esto es un modelo muy importante. Nosotros confiamos en los círculos, nosotros confiamos en la gente que participa, y no queremos ni que sean hipermilitantes, ni gente que esté alejada de la realidad social, sino aquellos y aquellas que con su esfuerzo han llevado a Podemos donde está. Eso en primer lugar. Sobre los cargos, nosotros tenemos también una propuesta muy concreta que habla una persona, un cargo interno. Es decir, no va a poder haber ya nadie en el Consejo Ciudadano Autonómico que a su vez sea consejera ciudadana municipal, consejera ciudadana estatal, o sea, que acumule 3 cargos internos, o consejero ciudadano en cualquier otro espacio. Solo un cargo interno por miembro del Consejo Ciudadano. Y otra limitación que creo que es aún más importante, y es la de que solo va a poder haber un 37% de cargos públicos en el seno del Consejo Ciudadano. ¿Y por qué decimos esto? Pues precisamente por lo que decían los compañeros y la compañera y el compañero. Nosotros queremos un Podemos que mire hacia afuera y que se parezca a la sociedad a la que quiere representar. Y la sociedad no está compuesta en su 80, 70 o 90% por cargos públicos, por gente que estamos todo el día en las instituciones o que pasamos buena parte del tiempo así. Nuestro órgano de dirección tiene que ser una representación fiel del tipo de sociedad a la que queremos parecernos. Y la sociedad está compuesta por trabajadores, por parados, por estudiantes. Y por tanto nosotros creemos que hay que poner un límite. Los compañeros y compañeras de adelante llevan una propuesta en su documento que es una persona, 2 cargos. Es decir, el Consejo Ciudadano Autonómico podría estar compuesto con esa propuesta solamente por cargos públicos. Podría haber 35 cargos públicos, según la propuesta que lleváis.
Bueno, eso es lo que llevabais, una persona, 2 cargos. Es la transacción incluso que he visto que habéis metido es esa. Nosotros limitamos el número de cargos públicos, máximo de 13, 37% de cargos, y creo que es una propuesta concreta que ayudará mucho a avanzar esta organización hacia el tipo de sociedad que queremos también representar. ¿Cuál es, si podéis explicar un poco cuál es exactamente la propuesta? ¿O habéis modificado el planteamiento sobre los cargos? Nosotros incorporamos una limitación del 50% de cargos públicos sobre el total del Consejo Ciudadano, y luego además tenemos una propuesta de incompatibilidad también, como hacía referencia, que incluye una persona, 2 cargos, pero internos o externos. En el siguiente razonamiento, una persona que, por ejemplo, es diputada también tiene que hacer un trabajo completamente absorbente, que tiene una dinámica propia, y por tanto nos parece que no se puede medir solamente una persona, un cargo interno, como si solamente los cargos internos conllevaran responsabilidad y trabajo, sino que asumir un cargo externo también lo impone. Entonces, para encontrar una fórmula que lo haga compatible, creemos que una persona que es diputado puede estar en el Consejo Ciudadano, pero una persona que, por ejemplo, es vocal vecino, pues también tiene que poder participar del Consejo Ciudadano, porque si no estamos limitando a un montón de gente que tiene, es verdad, un cargo interno, pero que a lo mejor tiene menos tareas que un diputado raso, y tiene totalmente derecho a participar en ese órgano de dirección, y estamos imponiendo una limitación que nos parece que no tiene sentido. Entonces, nosotros incorporamos una persona y 2 cargos, sea este cargo interno o sea externo, y así hacemos una combinación que se parezca más a la realidad, pero también compartimos el principio de la iniciativa, claro. Es que yo en eso no estoy de acuerdo contigo, Edu, y mira que contigo estoy de acuerdo en muchas cosas, o estuve, pero en lo de una persona, un cargo, yo creo que es fundamental que Podemos no se convierta en una cosa de cargos públicos. Es que estamos viviendo un cambio de ciclo político y tenemos que volver a empoderar a la militancia, cosa que no hicimos en estos tiempos, pues porque Podemos se convierte en una máquina electoral, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en este momento, de verdad, tenemos la oportunidad de rectificar y de darle voz a los círculos, a los que han levantado Podemos, y yo creo que la limitación de cargos es totalmente razonable. Poner un 37% es asumible. ¿Cuántos salen? ¿7 personas o 8 personas que tengan...? Sí, 13 que puedan tener la doble condición de cargo público, o sea, y eso no quita lo que has dicho. Pero vamos, sinceramente creo que es el momento de dar un paso adelante y de permitir que la militancia... Que, claro, como ha habido transacciones de última hora, pues no se han podido... se colgaron, supongo que anoche a última hora, ¿no? Pero habéis dicho que habéis incluido entonces 50% del límite de cargos públicos. Como máxima, no significa que haya que llegar. Claro, es que al final también tú compones un órgano. Nosotros ponemos un límite que es el del 37. Sí, bueno, sí. Bien. Y varía. Lo que estoy señalando es que creo que el nuevo órgano de dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, en un partido que ha crecido muy rápido y donde poca gente ha acumulado muchos cargos internos y cargos públicos, la forma de construcción y porque se hizo como se hizo, tenemos que poner una limitación que para nosotros eso ya es mucho. O sea, ha habido debates en los que el número era muy inferior al del 37%. Entendemos que tiene que haber una coordinación y que esta coordinación tiene que darse. Pero 50% es más que 37%. Pero una pregunta, ¿a ti te parece que... y 2 cargos públicos? En vuestro modelo decís que una persona podría acumular 2 cargos públicos también. No, interno o externo. Es que eso no lo sé porque no sé cómo queda al final. Mi pregunta es la siguiente. ¿A ti te parece que es lógico un sistema que impide que un vocal vecino se presente al Consejo Ciudadano Autonómico y que, sin embargo, autoriza que un diputado se presente al Consejo Ciudadano Autonómico? Porque eso es lo que estamos diciendo con una persona, un cargo. Significa que una persona que es vocal vecino no se va a poder presentar al Consejo Ciudadano Autonómico, o que una persona que está en un Consejo Ciudadano Municipal no se va a poder presentar al Consejo Ciudadano Autonómico. Pero si limitas a mí a eso 50... me parece que es admisible, por la misma razón por la que nos está pareciendo admisible, tanto en un sistema como en el otro, que haya diputados que tienen muchísimas tareas, que tienen muchísimo esfuerzo hacia afuera y que, sin embargo, pueden compatibilizarlo con una tarea interna.
interna. En eso Es estamos de sencillamente- acuerdo, Pero Edu, un vocal pero no, vecino también no tiene mucha simplifiquemos tarea y- tampoco. Una cosa es eso que estás Claro, diciendo, que igual estamos que de un diputado, acuerdo. y sin embargo el diputado os parece bien que sea compatible. Y nosotros Sí, sí. no decimos que un vocal vecino no pueda ser Claro. consejero ciudadano. Es Lo que cargo decimos interno, es que una es un persona cargo. que No viene, es un cargo interno, viene un vocal militando vecino es de un los cargo- círculos Consejero pueda... ciudadano. Un consejero ciudadano municipal. Un consejero Un ciudadano secretario municipal está general, en su, municipal. está en su En su territorio, consejo tiene que hacer su ciudadano trabajo municipal. allí, y si quiere hacer un trabajo en el Consejo Ciudadano Autonómico, entendemos que lo lógico es que dimita de ese cargo y pase a ser consejero ciudadano autonómico, donde las tareas y responsabilidades son distintas. Y de las de un así municipio. abrimos el espacio para que la Pero- gente de los círculos pueda participar Pero yo en la insistir política. en una idea, de verdad pensamos, o sea, esto lo acabarán viendo mucha gente que participa en los círculos y que está en los consejos ciudadanos municipales. Yo creo que un consejero ciudadano municipal tiene menos tarea que un diputado, por esa condición. Y tú estás diciendo que ese consejero ciudadano municipal no puede formar parte del Consejo Ciudadano, menos tarea y menos poder que un diputado. Y tú estás diciendo que ese consejero ciudadano municipal no puede estar en un Consejo Ciudadano Autonómico, que además también es una manera de tener de primera mano conectadas las estructuras territoriales, y a nosotros nos parece que tiene más sentido hacer una visión global, que es lo que intentamos explicar todo el rato. Podemos hacer un titular o podemos hacer una visión global que intente dar respuesta al objetivo que compartimos y que lo comparte todo Podemos. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la concentración de poder y garantizar la buena ejecución de las tareas que a uno se le adjudican. Con estos dos objetivos vemos la realidad y la globalidad y decimos, ¿queremos un órgano que esté absolutamente desconectado de sus territorios o queremos un órgano que esté absolutamente desconectado de sus cargos públicos? No, queremos equilibrarlo. Entonces, lo que nosotras decimos es, para equilibrarlo tiene más sentido que la incompatibilidad tenga en cuenta el cargo interno y externo, y que por eso limite a no puedes tener más de 2 cargos, sean internos o sean externos, porque nos parece, en serio, que un diputado que además es consejero ciudadano autonómico podría acumular más poder que un consejero ciudadano municipal al que no se le permite presentarse al Consejo Autonómico. Cuando haces una- Esta es la cuando visión. haces una norma, que Tania, es vamos- evidente que, Cuando es que una no norma estáis tiene de que ser acuerdo, aplicable- pero tiene que ser aplicable Raúl, en todos yo los extremos. es evidente que no Es decir, estamos de un acuerdo, consejero solo quiero que se ciudadano entienda municipal. bien Claro, lo que estamos vamos a- diciendo. yo Un creo consejero que ciudadano municipal de la hemos Ciudad de estado- Madrid acumula muchas tareas y tiene suficientes responsabilidades como para además ser consejero ciudadano Y un de la diputado Comunidad de también, Madrid. Raúl. Tú lo Un sabes. diputado autonómico- Estás en la asamblea conmigo Yo y creo sabes que- perfectamente yo creo que la las- cantidad de Tiene tareas. tareas, las pero no es lo mismo que las repartir, posi- creo que un tenemos que momento, repartir Raúl, perdona. juego, repartir juego, Claro, repartir también, tareas y repartir tanto con los responsabilidades. diputados como con el Perdón, resto de cargos. vale, ya, yo creo que ha consumido bastante tiempo, vamos a avanzar a otro bloque. Las posiciones han quedado bastante claras. Vamos a avanzar a segundo bloque. Uno de los documentos que se han presentado es sobre feminismo. Podemos, digamos que desde el principio, intenta a la vez feminizar la política, que es algo que ahora nos explicaréis qué entendéis cada uno de los equipos por feminizar la política. Y sin embargo, según las encuestas, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, tiene mayoría de voto masculino frente a voto femenino. No sé, ¿por qué ocurre esto y qué planteáis para solucionarlo? Como yo creo que antes han empezado Dina y Raúl, pues empiezan ahora Tania y Eduardo, cuando queráis. Bueno, yo creo que esto es uno de los debates cruciales que hemos tenido. Además, creo que, a pesar de que ha habido cierto interés de distanciarnos, creo que en el debate que yo estuve en la Asamblea Ciudadana presencial estábamos de acuerdo en prácticamente todo. Creo que discrepamos de la utilización de la palabra feminizar, si es correcta o no es correcta. Y creo que en el fondo del contenido de lo que queremos decir con esa palabra estamos profundamente de acuerdo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo, primero, que hay obviamente una realidad, y es que la política se ha construido como un espacio masculinizado, que tiene que ver con un sistema patriarcal, que efectivamente marca una realidad en la que la esfera pública se veta o se dificulta la participación de las mujeres y nos reduce y nos lleva a la parte privada, y que nosotras queremos romper con eso.
¿Qué significa feminizar? Para mí hay una clave fundamental que es que lo hemos aprendido de las mujeres mayores de 45 años que en todos los círculos que hemos visitado nos han dicho: compas, está muy bien lo del feminismo, está muy bien que se participen más mujeres, pero nosotras también existimos. Y ahí te das cuenta en que lo que hace el patriarcado fundamentalmente es invisibilizar lo que es imprescindible. Los cuidados, las mujeres que han participado de Podemos, el cómo han trabajado en sus círculos, esto ha estado invisibilizado en esta organización. Y creemos que eso tiene un impacto directo en que somos el partido, por desgracia, y creo que para vergüenza colectiva, que más diferencial tiene de voto entre hombres y mujeres. Y por tanto eso es prioritario acabar con ello. ¿Qué significa, por tanto, feminizar? Significa que tiene que haber más mujeres de todas las edades y de todos los perfiles y de todos los elementos. Decía Raúl, yo estoy de acuerdo que los órganos tienen que ser una representación real de lo que hay en la sociedad. Por eso tenemos que tener no solo la mitad de mujeres, sino ser sensibles a que haya una representatividad de edad diferente a la que hemos tenido. Igual que tenemos que asumir, y eso nosotros lo hemos transaccionado con el círculo de migrantes, que tiene que haber migrantes en nuestros órganos y que tienen que ser ellos los que se empoderen y los que sean responsables del área de migraciones. Significa también feminizar que tenemos que ser capaces de generar una dinámica distinta de actuar en la política, mucho más pensada en una organización que sea capaz de ejercer una forma de actuar en la política más de cuidarse, más cooperativa, más colaborativa. ¿Significa eso que nosotras creemos que hay un esencialismo femenino que tiene que ver con eso? No, no lo creemos para nada, pero sí significa que esas son las formas que de alguna manera redundan y refuerzan ese veto a las mujeres del espacio público. Por eso creemos que la Secretaría de Igualdad tiene que ser central en el nuevo órgano que se generemos, por eso creemos que tiene que haber enlaces de igualdad en todos los círculos donde se trabaje de alguna manera el reducir los mecanismos de micromachismos, tiene que haber un observatorio de la igualdad que empiece a generar mecanismos de funcionamiento distintos, con un ejemplo que lo hemos utilizado mucho y nos parece muy crucial, tiene que haber una hora de inicio y una hora de finalización de las reuniones para garantizar que se toman las decisiones en el espacio que está definido para ello y que luego no se toman en espacios informales que vuelven a excluir a las mujeres. Y en definitiva, y creo que en esto estamos todas de acuerdo, Podemos tiene que romper esa brecha que tiene entre una representatividad femenina muy lejana de la apuesta política intachable que hemos tenido en este tiempo de ser absolutamente feministas y absolutamente transversales en esa aplicación. Bueno, estamos efectivamente, Tania, de acuerdo en todo esto, pero hemos sido nosotras quienes hemos sido capaces de llegar a acuerdos con todo el movimiento feminista que se ha visto reflejado en Podemos, con el círculo feminista, etcétera, etcétera, y hemos consensuado un documento amplio sumando a muchas mujeres porque creemos, y como decía Aitor, es un tema prioritario, el hecho de que Podemos no ha sido capaz de llegar a amplios sectores, sobre todo a las mujeres, y en ese sentido lo que nos diferencia con vosotras es que nuestra posición es que Podemos se integre dentro del movimiento feminista, porque las mujeres llevan muchísimo tiempo peleando, muchísimo tiempo reivindicándose y frente al feminismo ganador que vosotras pues defendéis, yo honestamente defiendo a las que llevan muchos años peleando, a las conquistas que se han conquistado. Se han llevado a cabo muchas conquistas desde abajo de las mujeres, en este sentido pues el voto, la ley del aborto frente a Gallardón no ha sido una cosa que ha salido del PP, del Partido Popular, que tenía mayoría absoluta, han sido las mujeres con su movilización las que han ido empujando y bueno, pues nosotras honestamente creemos que ese es el camino a seguir. Efectivamente, en nuestros documentos llevamos lo de la Secretaría de Igualdad y de Feminismos y LGTBI, porque creemos que es una reivindicación que hemos ido escuchando en todos los encuentros en los que hemos tenido ocasión de asistir, y creemos también en la formación y sobre todo en el empoderamiento de las mujeres en los círculos, y no solamente se trata de que haya más cargos públicos con una imagen femenina o no se trata simplemente de feminizar la política llevando más mujeres al espacio político, sino que el espacio político del cambio, que es amplio, incorpore a las mujeres desde abajo, que se empoderen, que sean capaces de tomar decisiones, de hablar, de participar, y yo creo que ese es el Podemos que nosotras defendemos. Yo insistir en una cosa que pasó también en el debate que tuvimos presencial.
es que no es verdad que estemos en desacuerdo con esto que dices. O sea, que si queréis seguir diciendo que estamos en desacuerdo y que nosotras defendemos otra cosa, decidlo las veces que queráis. Es que no creemos que haya un feminismo ganador frente a un feminismo perdedor. Yo creo que eso es simplificar una lucha que lleva mucho tiempo ahí vigente y que nosotros nos reconocemos en ese movimiento feminista desde hace muchísimo tiempo. Estoy de acuerdo. No hay un feminismo ganador, Tania. Estoy de acuerdo, Dina. Puedes volver a decir que estás en desacuerdo, pero pues podríamos haber llegado a un acuerdo en los documentos, correcto. Cosa que no ha sido... Nos habría gustado, cosa que no ha sido posible porque no se ha querido. Alguien tendrá que explicar por qué. Mira, yo creo que hay un elemento que yo he vivido un montón de veces, que es... Hay un debate que atraviesa Podemos, que no tiene que ver con el feminismo. Hay un debate que atraviesa Podemos de cómo se utiliza el lenguaje, de si es un arma política o no lo es, de cuál es la estrategia mejor para ganar o no ganar. Este es el debate que atraviesa todo Podemos. Es legítimo, va a ser profundo, yo espero que participe todo el mundo, que no se cierre en este proceso madrileño que solo debería hablar de Madrid. Esto está pasando. Hay una manera de afrontar este debate, que colectivamente debatamos esto o que utilicemos el espacio de mujeres para enfrentar entre mujeres con un debate que nos aleja en elementos que todo lo demás estamos de acuerdo. En mi opinión, si entramos en esto de empeñarnos en estar diferenciadas por elementos que no son propios de la discusión feminista, porque estamos de acuerdo con que hay que tener una participación con el movimiento, con que hay que reconocer las grandes victorias del movimiento feminista, con que hay que estar vinculado a eso, con que hay que hacer una política feminista, con todo eso estamos de acuerdo y hay elementos, termino enseguida Raúl, hay elementos que nos diferencian que no son propios del espacio feminista, ni el espacio de mujeres. Nosotras no vamos a utilizar el espacio de mujeres para pelearnos entre nosotras a favor de peleas que acaban siendo las peleas de algunos machos alfa. Nosotras creemos que era mejor haber hecho una apuesta de un documento único de todas las mujeres de Podemos, que si la gente compara el documento nuestro y el resto de documentos son absolutamente similares, no hay una justificación para que haya dos documentos. Pero estás diciendo que las feministas que han trabajado dentro de Podemos no han sido capaces de llegar a un acuerdo porque no se entiende. Intento terminar, Dina. Explícalo bien porque si no, no se entiende. Intento terminar. Yo he estado en un debate en el que tú no estuviste, donde se hizo una lista de cuáles eran las cosas en las que estábamos en desacuerdo y la única cosa que quedó claro que estábamos en desacuerdo es si el concepto de feminizar la política había que llamarlo feminizar o despatriarcalizar. Este era el único elemento en el que no nos pusimos de acuerdo. ¿Qué es lo que yo creo? Que las palabras y el uso del lenguaje no es un debate exclusivamente de las mujeres de Podemos, es un debate de todo Podemos. ¿Y qué es lo que yo creo? Y es mi opinión particular. Creo que habríamos tenido más fuerza si dijéramos vamos a construir una propuesta política de todas las mujeres que impidan que esto que estamos aquí escribiendo cada una de nosotras luego no se aplique cuando quienes sean secretarios generales y quienes gobiernen la organización vuelvan a ser hombres. Esto es lo que yo creo que hubiese sido mejor, con todo el respeto a que cada uno tiene derecho a tener su documento propio, pero la realidad es que cuando hicimos la lista de ese debate, lo único que nos separaba era si lo llamábamos feminizar o lo llamábamos despatriarcalizar. Y nosotras quisimos decir, todo lo demás está incorporado, el documento es lo mismo, hay propuestas igualitarias, podemos llegar a un acuerdo conjunto, y se nos dijo no antes de iniciar el debate. Antes de iniciar el debate se dijo, con vosotras no vamos a hablar. Bueno, pues con todos mis respetos, es una posición respetable, pero me parece que es táctica y que no tiene la profundidad de poder garantizar que las políticas feministas en Podemos sean una prioridad, que nunca más ninguna mujer dejamos que se vayan para atrás. Sí, el problema es que la historia no empieza cuando se convoca la Asamblea Ciudadana, sino que hay todo un recorrido en relación con el debate sobre el feminismo que atraviesa las distintas sensibilidades que componen Podemos. Y es verdad que en la sensibilidad en la que vosotros y vosotras os enmarcáis, este concepto de feminismo ganador ha sido el punto clave hasta antes de ayer. O sea, hasta antes de ayer hay artículos de Clara Serra, de Rita Maestre, digamos, haciendo bandera de este concepto, que obviamente significa que hay otro feminismo que es un feminismo perdedor. El feminismo de las que, bueno, pues estaban situadas en movimientos feministas más, digamos, más alternativos, o el feminismo que ha organizado, por otra parte, movilizaciones enormes en este país contra las leyes del aborto o contra la violencia machista, ¿no? Cuando se intenta crear todo de nuevo, cuando se intenta inventar la rueda a cada minuto, el problema es que al final es verdad
que la gente que lleva en ese movimiento mucho tiempo puede acabar teniendo ciertos recelos. Y yo creo que lo que ha ocurrido en este debate es precisamente eso. Hay algunas personas que han intentado crear un nuevo feminismo que no tenía ningún vínculo con lo que se estaba moviendo debajo, y al final de ese debate, donde es verdad, habéis modificado vuestra posición, y el documento que presentáis ahora es prácticamente un calco del que presentaba Reinicia, ¿no? Eso lo reconozco. Bueno, pues ahora decís que no se estaba de acuerdo, ¿no? Pero claro, hay que preguntarse no por qué Reinicia y Escucha no han querido transaccionar el documento con vosotros, sino porque ninguno de los 9 equipos que se ha presentado a esta Asamblea Ciudadana lo ha querido hacer, porque al final, en feminismo, en la parte de feminismo, hay 2 documentos. Uno transaccionado por 9 equipos y otro en el que estáis las personas de Adelante y gente de Podemos y Anima. Yo creo que finalmente ese es el debate. Yo creo que ojalá a partir de ahora el debate sobre el feminismo sea de común acuerdo dentro de Podemos, ojalá, ¿no? Pero es una cosa muy reciente en lo que al menos respecta a vuestra posición. Eduardo. Bueno, en primer lugar, yo creo que en cuanto a lo de ganador o no ganador, creo que Tania lo ha explicado perfectamente. Es un debate que atraviesa todo Podemos y que tiene que ver con que algunos creemos que se puede perfectamente, sin renunciar a ningún principio sólido, sin embargo intentar hablar a mayorías. Y creemos que esto ha sido nada más que, para mí, la enseñanza fundamental del 15M, que básicamente es un movimiento que, sin renunciar a los principios fundamentales que vertebran el sentido común de estos años de crisis, de opresión, de recortes, de corrupción y también de opresión de las mujeres, entiende, sin embargo, que se puede hacer un discurso que llegue a más allá de etiquetas, más allá de identidades previas, más allá del espacio que originalmente comprendían los movimientos sociales de toda la vida. Y esto a mí me parece que fue un salto cualitativo que también permite explicar cómo llegamos a la formación del propio Podemos, y creo que sencillamente cuando pensamos el feminismo también pensamos en cómo construir un discurso que sea capaz de llegar a todo el mundo, que tenga vocación mayoritaria. Eso no es ni más ni menos feminista que otros feminismos, es sencillamente tener esa vocación de mayorías. Yo pensaba que el resto de las compañeras también tenían esa vocación de mayorías, porque creo que es una cosa que es seña de identidad de Podemos, no es ni más ni menos que eso. En segundo lugar, me parece que evidentemente el hecho de que haya cabezas o portavocías femeninas es muy importante. Evidentemente no es lo único, también lo es que haya una Secretaría de Igualdad, también lo es que haya ludotecas, que haya espacios de conciliación laboral. O sea, hay un montón de cuestiones que son importantísimas a la hora de vertebrar el feminismo en Podemos, pero desde luego que la visibilidad de las mujeres es importante, como lo es en la lucha de cualquier sujeto que está oprimido. Yo estoy muy orgulloso de que mi candidatura esté liderada por 2 mujeres autónomas, capaces, que no tienen ninguna tutela y que han sabido demostrar que las mujeres han venido a la política para cambiarla y para demostrar que es posible otra forma de hacer política. Y por último, creo que no solamente es una cuestión que afecta a las mujeres. O sea, yo creo que hay muchos hombres y también personas, por ejemplo, las personas que somos LGTB, tenemos una situación en la que muchas veces, por no encajar en el tipo de roles que la política impone, nos vemos en una situación de inferioridad en cuanto al resto de compañeros, y es importantísimo que la organización se oxigene de machirulismo, porque es importante tanto para las mujeres como para los hombres que sentimos que no encajamos con esos roles de género tan marcados que impone el patriarcado. Y creo que es una tarea colectiva con la que no conviene hacer espantapájaros y guerra de facciones, sino que tenemos que construir como una tarea colectiva importantísima en la que tenemos muchísimo más de acuerdo que diferencias acerca de palabras o detalles. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Edu en generar mayorías amplias, etcétera, etcétera, que además es un tema prioritario y fundamental, pero hay una cosa, y es que no estamos de acuerdo en ella, y es que nosotras no creemos que Podemos deba reapropiarse del movimiento feminista ni de la lucha feminista. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo peleando. Estamos de acuerdo, Dina.
¿Estamos de acuerdo? Pues es que no entiendo entonces cómo es posible que las mujeres y las feministas en la Comunidad de Madrid no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo con vosotras. Bueno, lo acaba de decir Raúl. No han sido capaces de llegar a un acuerdo. Claro, Dina, hay muchas porque mujeres. es un feminismo ganador que produce recelos en las mujeres. Y eso, bueno, eso es una la realidad. Que dices tú. Hay muchas mujeres que apoyan la... Claro, y que son lo más feministas. cercano que tenemos, o sea, Que son feministas. creo que lo más representativo, por decirlo así, es el Círculo de Feminismo en la Comunidad de Madrid, y ese círculo ha transaccionado con nosotros y nosotras, y no con vosotros y vosotras. Yo creo que es un círculo en el que faltan muchísimas mujeres que tienen Sí, otra bueno, opinión como- y al que no acuden. claro, y creo que, Como en de todos verdad, sitios falta como en mucha todos gente, sitios, y efectivamente. luego hablaremos de los que faltan, pero... Si yo, por insistir en una cosa, o sea, que pero de son verdad las que hay, digamos, O sea, o para sea. mí, insisto, para mí es muy evidente que alguien quería obtener este discurso. Es que vosotros no sois capaces de pactar con el movimiento feminista, ni con las mujeres, ni con las feministas. O sea, que Esto hay no un es- complot de las mujeres feministas No, contra una candidatura o contra... Dina, lo que no hay es unas mujeres feministas a bloque que tú representas y que hablas por nosotras ellas. no representamos a porque nadie. hay un montón de mujeres... Estamos diciendo que hemos llegado a un acuerdo amplio en el que se ven reflejadas Nosotras muchas también, mujeres y lo ha dentro de reconocido, Podemos. nosotras también, y lo ha reconocido Raúl, el documento podría haber sido un documento único y lamentamos que por una decisión a priorística de no hacerlo para que tú pudieses en este debate decir esto, Pues pongámonos a trabajar desde ya en incluir Ojalá, Dina, y volvamos hacer un a hacer- documento en el que no se hable de Estamos de feminismo acuerdo. ganador y feminismo perdedor, No en se el que habla de eso, antepongamos- léete el documento, en no el se que habla de anti- eso. Pero no se habla de eso hace muy poco, Claro. Tania. El problema es que se ha hablado hasta hace 2 días, entonces... ¿Cómo no se o sea, hablaba no se de- puede, pero- o sea, la gente entendés también que la gente que Coherencia, está por participando favor, de forma coherencia. periódica en los círculos, pues te dice, uy, de repente ahora ya no, esto no es lo que se lleva. Yo insisto pues una ahí vez hay un más. margen, ojalá a partir de ahora este sea Yo el insisto una vez discurso más. dominante también en vuestra Yo sensibilidad. insisto y una a mí vez me más. alegrará mucho. Yo estuve en el debate, de verdad, de las compañeras del fin de semana. Yo no vi que eso fuese todas las mujeres feministas que hay en Podemos. Creo que hay un montón de mujeres y compañeras que sí han apoyado y que están de acuerdo con esto. Y vamos a seguir trabajando para que no se utilice nunca más el feminismo para peleas que son otras, que no son las nuestras. Bueno, Eduardo, tú querías hacer una puntualización rápida y luego pasamos a... ¿no? Pues entonces, sí, precisamente estamos hablando de hablar para mayorías, ¿no? He oído ahora mismo al hablar del discurso feminista, y es otro de los puntos que queríamos hablar en este debate. Y es acerca de la estrategia. También atraviesa Podemos la idea de calle e institución, pero ¿dónde ponemos el énfasis? ¿O dónde se pone el énfasis? Y, por supuesto, qué discurso aplicar para esa estrategia. Entonces, bueno, Raúl, Dina, si arranquéis vosotros. Sí, nosotros y nosotras en este aspecto concreto creemos que obviamente no hay que contraponerlos, calle e institución, no son elementos contrapuestos, pero sí que tenemos que reconocer de forma honesta que en este tiempo, en estos 2 años, hemos estado mucho más en las instituciones o preparando nuestro asalto a las instituciones que organizando y dándole herramientas a la gente para que se autoorganice y que en las calles vuelva a haber algo, ¿no? No decimos, porque no creemos que sea así, que Podemos haya vaciado las calles, pero cuando lo dice la gente tendríamos que escuchar y tendríamos que ser sensibles a ese argumento, porque es verdad que tener a tanta gente que anteriormente estaba implicada en movimientos y en impulsar luchas sociales participando en el terreno institucional, pues ha detraído, que sea, ¿no?, muchísimas personas que estaban en ese momento en esos puestos, digamos, en esos movimientos. Por tanto, ¿qué creemos que tenemos que hacer ahora? Hay que mirar hacia afuera, hay que mirar a cómo podemos colaborar con organizaciones, colectivos y movimientos para favorecer la autoorganización. Hay que tener en cuenta que desde las instituciones podemos ayudar también a ello, no solo a llevar iniciativas, PNLs que se aprueban y luego no sirven para nada, lo vemos en la Asamblea de Madrid semana tras semana, sino a intentar que desde nuestra posición en la institución ayudemos a la autoorganización de la gente. Ahí hay algún ejemplo que, bueno, en concreto yo estoy bastante satisfecho de haber podido hacerlo, ¿no?, que es el tema de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, un asunto del que nadie hablaba en esta comunidad, ¿no? Bueno, ahí hay una problemática enorme entre trabajadores, trabajadoras, sobre todo trabajadoras, y familiares de residentes. Nadie les prestaba atención. Hemos llevado iniciativas a la Asamblea, hemos aprobado mociones y PNL,
Pero lo más importante es que hemos conseguido que la gente, familiares, trabajadores y trabajadoras de las residencias se autoorganicen, creen una plataforma y estén ya tomando iniciativas para pelear residencia a residencia por los derechos de la gente que allí reside y de las trabajadoras y trabajadoras que están en esos centros. Por tanto, creo, bueno, es un ejemplo de cómo podemos hacer que la relación entre institución y calle sea directa. Y en el caso concreto de nuestra estrategia política, además de esta relación entre institución y calle, que nosotros pensamos que tenemos que volver a las calles, tenemos que volver a impulsar movimientos, tenemos que ayudar, pasado mañana, por ejemplo, en la huelga contra las reválidas, y a que la marea verde se reactive, ayudar, no capitalizar, pero sí ayudar y empujar con las fuerzas que tenemos para que la marea blanca se reactive, para que haya organización y autoorganización en todos los aspectos, pero también, y con esto termino, creo que tenemos que tener una propuesta clara para el 2019 en nuestra estrategia política, y nosotras en nuestro documento la tenemos. Queremos una candidatura de Unidad Popular también en las elecciones autonómicas de 2019. Solo sumando podemos ganar la Comunidad de Madrid a Cifuentes, sumando la movilización social, la autoorganización social y también a los distintos actores políticos y sociales de la comunidad. Y eso va en nuestro documento. Y bueno, pregunto a las compañeras y compañeros si también hacen esta propuesta de ir hacia una candidatura de Unidad Popular para las autonómicas de 2019, que entendemos que es la fórmula, junto con la autoorganización y la movilización social, para derrotar a Cristina Cifuentes en ese año. Luego hablaremos de confluencia y de cómo ganar, ¿no?, las elecciones en 2019. Sí. Bueno, en primer lugar, el matiz que se me había quedado antes colgando, simplemente nuestro documento de igualdad es resultado también de la incorporación con gente de Podemos, con Reinicia Podemos, Círculo de Feminismo, Uniendo Podemos. O sea, hay una serie de incorporaciones que ha sido, o sea, no ha sido nuestro documento original y ya está, sino que hemos incorporado un montón de cosas que venían de otros sitios, y por tanto no entiendo por qué antes intentabais ofrecer esa imagen de aislamiento. Luego, en segundo lugar, con respecto al tema que estábamos ahora comentando, yo desde luego creo que a veces ha intentado contraponer de forma un poco tramposa el tema de instituciones frente a las calles. Yo creo que en Podemos siempre hemos comprendido que esa tensión era necesaria. Lo que pasa es que es cierto que venimos de un modelo de Vistalegre que había primado y había priorizado absolutamente la contienda electoral por encima de la organización. En eso estamos de acuerdo, si es que nosotros queremos superar Vistalegre porque nos parece que hemos entrado en una fase distinta. Había un ciclo electoral muy rápido al que teníamos que ir en las mejores condiciones posibles. Hicimos todos los esfuerzos que estuvieron en nuestra mano para dar esa batalla en las mejores condiciones, y gracias a eso hemos conseguido éxitos que eran impensables para una fuerza política que irrumpe desde nuestra posición, desde la nada. Tenemos pues 71 diputados en el Parlamento, en el Congreso, tenemos 27 diputados en el grupo de la Asamblea de Madrid y tantos otros grupos, gobernamos algunas de las ciudades más importantes del país. Esto es una cosa de la que tenemos que felicitarnos y estar muy orgullosos, y evidentemente eso ha tenido ciertos costes, y es que no hemos prestado atención a otras cosas que también eran muy importantes, y ahora toca precisamente mirar a ese afuera. Ahora toca precisamente pasar de un modelo de maquinaria de guerra electoral a construir un movimiento popular a nuestro alrededor. Ese movimiento popular se construye precisamente dejándonos permear por lo que hay fuera, y también siendo capaces de generar un tejido, de generar comunidad, de generar resistencias ante los ataques, pero también de intentar politizar la esperanza, ¿no?, de intentar que aquellas cosas que se pueden traducir en victorias concretas, tanto por nuestra presión en las instituciones como por las cosas que se pueden hacer en la calle, sean el motor de ese resurgimiento de la ilusión por el cambio. Yo creo que el modelo de la PA en este sentido ha sido muy significativo y que tenemos mucho que aprender de lo que se logró con ello, y evidentemente creo que el trabajo que Camargo ha resaltado con la residencia de Peñuelas me parece todo un ejemplo, pero también hay otros muchos. Yo creo que todos los diputados de Podemos trabajan precisamente en esta combinación entre calle e institución, y creo que haríamos muy mal si nos obsesionáramos con meter muchas PNLs en el Parlamento, porque esto no da ningún resultado. Lo primero que uno aprende cuando entra en la institución es que si no hay gente fuera empujando, si no hay esa
esa presión para que realmente cambien las cosas, en la oposición eres invisible, porque es muy complicado realmente forzarles a que ocurran cosas si no hay realmente un debate social amplio. Y nosotros tenemos que formar parte de ese debate social amplio, tenemos que incentivarlo, tenemos que participar, tenemos que cooperar, y lo que es muy importante, haciéndolo respetando también la autonomía de la gente que está fuera y no forma parte de un partido, porque tenemos que tener ese respeto hacia los movimientos sociales y hacia lo que hay fuera, pero evidentemente también incorporándonos, construyendo ese tejido y siendo capaces de potenciar al máximo las posibilidades que tiene la gente autoorganizándose, que es lo que nos ha llevado hasta aquí y nunca podemos olvidarlo. A nivel estatal y en las últimas semanas y meses se ha abierto un debate sobre el discurso, sobre cuál debe ser el tono del discurso de Podemos, entronca también con la estrategia, ¿no? No sé si vosotros también confrontáis en qué tipo de discurso hay que hacer, si hay que dar miedo, si hay que dar miedo a los poderosos, si hay que hacer un discurso más amable. ¿Cuál es la posición que tenéis? Yo creo que es un error simplificar el debate y hablar simplemente de tono amable o tono radical, o etcétera, etcétera. Y ahí yo con Edu estoy completamente de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Lo que pasa es que los documentos dicen una cosa y el discurso es otro. Y en ese sentido, pues está claro que nosotras apostamos. Sí, vosotros queréis que el eje fundamental de la organización esté al servicio de la institución, y nosotros queremos que sirva como herramienta, pues en el ejemplo más sencillo. Vosotros creéis que en la figura esta del diputado en las plazas, nosotros decimos que sí, que efectivamente los diputados tienen que rendir cuentas. Déjame terminar, Edu. Nosotros decimos que efectivamente el diputado tiene que rendirle cuentas, pero, y tú lo sabes mejor que yo, Tania, la Asamblea de Madrid y las instituciones, siendo oposición, como somos en la Comunidad de Madrid, los límites son muy estrechos. Lo que tienes que hacer es ser capaz de ser transversal, en el sentido de entender la transversalidad como la capacidad de hablarle a todo el mundo sobre sus problemas cotidianos, sobre sus problemas, intervenir sobre ellos. Por eso hablamos de empoderar a la militancia, no es porque esté bien, suene bien y lo digamos en los discursos retóricamente, etcétera, etcétera, sino que es una apuesta política y ofrecemos garantías, y por eso en nuestros documentos viene reflejado que los círculos tienen que empoderarse, que tienen que tener capacidad de decidir, que tienen que estar representados, que tienen que participar más. Lo del miedo, nosotros creemos, y ahí también es una diferencia notable con los compañeros de adelante, que dar miedo, lo fundamental es a quién. Si vamos a tener que dar miedo a las élites, y eso es lo que está pasando actualmente, pues bueno, nosotros estaremos trabajando para la gente y con la gente. Lo que no vamos a hacer es intentar que las élites no les demos miedo, caerles bien y entrar en ese discurso de querer parecernos a alguien, cuando en realidad nosotros hemos venido de las plazas, hemos venido de esa gramática del 15M, y entendemos que en las instituciones es que estamos arrinconados. En la Comunidad de Madrid tú no puedes dedicarte a hacer PNLs, que en realidad son recomendaciones que luego Cifuentes ni siquiera se las lee. Lo que hay que hacer es bajar y subir las plazas a la Asamblea y bajar, rendirle cuentas a la ciudadanía, pero sobre todo, y ahora mismo, lo fundamental es estar con la gente que está sufriendo, politizar el dolor, entender qué es lo que está pasando con los problemas de la gente, estar peleando codo a codo con ellos, y efectivamente eso va más allá, el desborde va más allá de Podemos. Es que Podemos no agota el espacio político del cambio, por eso lo decía Raúl, nosotros apostamos en 2019 por candidaturas de unidad popular. No sé cuál lleváis vosotros porque no viene reflejado en los documentos. Nosotros apostamos por los espacios abiertos del cambio que están incluidos en los documentos, donde Podemos es una herramienta más dentro de un espacio súper amplio en el que participa muchísima gente, sin importarnos de dónde venga. Yo creo que es esa gente la que nos falta, que vosotros aludís mucho, son los círculos, la militancia, etcétera, etcétera. Y simplemente para terminar, y este debate tiene que ver con los medios de comunicación que nos van diciendo qué Podemos prefiere, nosotros ahí somos muy claros, muy claras. Decimos que el Podemos que queremos es un Podemos que no renuncia a su ADN, que no renuncia a su origen, que sabe perfectamente de dónde viene y a dónde va. Es un Podemos que no quiere caerle bien a los medios de comunicación o caerle bien a los partidos o llegar a acuerdos y estar encerrados en la gobernabilidad. Es un Podemos que defiende a la gente, es un Podemos que está con la gente. Y yo creo que simplemente eso. Muy breve. Yo creo que el debate sobre los tonos y las formas encubre también debates de fondo.
¿no? No hace mucho estos debates de tonos y formas tenían como consecuencia la rebaja importante de los perfiles programáticos con los que surgió Podemos, ¿no? Con el manifiesto Mover Ficha en primer lugar, del programa de las europeas en segundo lugar, ¿no? Es decir, no es un debate solo de vamos a hablar de esta forma porque luego vamos a hacer el proyecto de transformación que igualmente queremos. No, no. O sea, yo creo que hay debates de fondo aquí. Hay debates de fondo que yo creo que tampoco es bueno ocultarlos, ¿no? Hay, digamos, yo creo, una propuesta que cree que es mejor rebajar tono, esta famosa amabilidad, ¿no? Y formas, porque eso nos hace parecernos más al sentido común dominante, que obviamente el sentido común dominante, incluso ahora después de la oleada de Podemos, digamos, es más moderado, ¿no? De las reivindicaciones que pueda estar haciendo Podemos incluso en este mismo momento, o si una organización como Podemos tiene que tirar del sentido común dominante hacia posiciones más transformadoras. Yo creo que el debate en realidad es ese, si tenemos que parecernos más a lo que ya hay, o si tenemos que intentar atraer hacia acá las posiciones que en el conjunto de la sociedad digamos, tienen sobre distintos temas. Y yo creo que nosotras y nosotros tenemos que hacer esta segunda cosa, tenemos que intentar atraer hacia acá. Igual que hemos conseguido algo que parecía dificilísimo hace 2 años, dificilísimo, que es conseguir que la gente entienda algo tan complejo, por ejemplo, en una comunidad como Madrid, como es el derecho a decidir, que antes eso era un discurso de ultraminorías, y ahora se entiende en Madrid, en Andalucía y en otros muchos lados. Creo que sobre otros temas tenemos que hacer exactamente lo mismo. No hay que adaptarse a lo que piensa ya la mayoría, al, digamos, el sentido común dominante, muchas veces prefijado por los medios de comunicación, sino que hay que intentar tener una fuerza que genere contrapoderes institucionales también, creando sus propias instituciones del común, sus instituciones desde abajo, sus PAS, y sus coordinadoras de barrio en defensa de los servicios públicos, que ayude a crear eso y que desde ahí vaya tirando del sentido común dominante hacia aquí. Creo que el gran debate es ese, si tenemos que adaptarnos a lo que ya hay, o si tenemos que ser una fuerza que intente que la sociedad, no de forma brusca, yo no digo ir 20 pasos por delante de la sociedad, pero sí, como decía un clásico, ir al menos un paso por delante de ella. Vamos a darle a Tania ahora que entre al debate y de paso... Vale, y de paso, si queréis, entramos, como ha salido ya el asunto de la confluencia y de hacia dónde debe avanzar el espacio político, si queréis responder y ya entrar al siguiente bloque, así vamos acelerando. Bueno, en primer lugar, yo creo que efectivamente se ha caricaturizado mucho el debate del tono sobre los duros y los blandos. Yo creo que a veces hasta la extenuación y creo que ahí habría que hacérselo mirar, porque creo que es una responsabilidad de todos que los debates sean reales y sean serios. Evidentemente, desde mi punto de vista, nosotros somos un Podemos sin complejos, y ser un Podemos sin complejos implica que no tenemos que estar repitiendo una y otra vez lo puros que somos o estar permanentemente hablando de nuestras etiquetas o de nuestras identidades, sino que sabemos muy claramente lo que defendemos y podemos hacerlo con un discurso que no prefigure permanentemente el pasado. Nosotros ahí es verdad que creemos que no hay que estar todo el rato enfadado o tener todo el rato formas bruscas, pero es que esto me parece de sentido común hasta el punto de que algunos de nuestros portavoces más exitosos, más potentes, como ha podido ser la propia Ada Colau, como ha podido ser Sulio, como ha podido ser Carmena, cuando han tenido que ser duros lo han sido, pero siempre teniendo en cuenta que estaban hablando a mayorías y sin perder esa voluntad. Claro que no hay que ser amables siempre, claro que no hay que intentar caerle bien a todo el mundo, por supuesto que no, pero evidentemente tampoco hay que llevarlo al extremo contrario. Yo creo que Ada Colau nos ofrecía un ejemplo extraordinario de cómo se puede hacer política defendiendo férreamente los principios y sabiendo de dónde venimos y siendo conscientes de qué defendemos sin perder esa voluntad. Y fue, por ejemplo, llamó criminales. Sí, por supuesto, claro. Efectivamente, Ada Colau llamó criminales a los banqueros cuando tenía que
que llamarlo, y Ada Colau, por ejemplo, hizo algo tan importante como politizar el tema de los refugiados en este país, que es algo imprescindible, pero lo hizo de tal manera que fue capaz de ponerlo sobre la mesa de forma que lo comprendiera todo el mundo. Y eso es una victoria política esencial para nuestro país, porque nadie sabe si el tema de los refugiados podía haber dado resultado a un brote xenófobo, como ha ocurrido en otras partes de Europa. Y precisamente porque Ada Colau mantuvo la voluntad de hablarle a todo el mundo, mantuvo esa voluntad de transversalidad, fue capaz de que un tema tan sensible como los refugiados hoy sea puro sentido común y que todos los partidos tengan que decir, al menos de boquilla, que están trabajando por los refugiados, aunque luego ya veamos que no lo llevan a cabo. A mí esto me parece un ejemplo fundamental, y yo creo que tenemos mucho que aprender de esos ejemplos en los que es posible compatibilizar nuestros principios con construir discursos de mayorías. Y esto es el verdadero origen de Podemos, es la seña de identidad de Podemos, lo más importante que hemos tenido, y también del propio 15M. Yo un par de cosas. Una, bueno, hay un poco ahí como de lío, ¿no? Que si importa o no importa el discurso de las formas. Dina dice que no, Raúl dice que tiene una parte por detrás que sí importa. Yo creo que hay varias cosas en eso. La primera es, yo estoy de acuerdo con todo el que dice cuando Prisa haga algo hay que hacer lo contrario. Efectivamente, cuando Prisa está empeñado en que hay que decidir entre dos Podemos, lo que hay que decir es que Podemos son las dos cosas, no una o la otra. Yo entiendo que haya gente que le sobre la mitad de esta organización, incluso que escriba artículos públicos sobrándole la mitad de esta organización. A nosotras no. Nosotras creemos que la fortaleza de Podemos es un Podemos que incluye a muchísima gente. A mí me sorprende que se quiera llegar a una candidatura a Unidad Popular Autonómica a la vez que se quiere cerrar mucho el espacio ideológico. Y creo, como Raúl, que sí que hay un debate de fondo, y creo que lo ha expresado bien. Yo pensaba que no era la posición de escucha, que era la posición de reinicia, veo que es la que se impone. Hay quien cree que las organizaciones políticas tienen que estar un paso por delante de la sociedad, es decir, que es una visión clásica de un modelo de partido de vanguardia. Es legítimo. Nosotras no creemos eso. Yo soy mucho más de la opinión que dice siempre Jorge Moruno. Hay mucha más inteligencia colectiva en la sociedad que en los partidos, incluido el nuestro. Y por tanto creo que el gran reto que tiene Podemos, y que creo que es lo que refleja los documentos de Adelante Podemos con la gente, es que tengamos una herramienta que permita que no solo los cuadros, que no solo las vanguardias que ya están convencidas de cuál es el camino y que lo tienen todo claro, no solo esos hagan política, sino que el conjunto de la ciudadanía que está ahí fuera, que no tiene una elaboración ideológica tan profunda y tan elaborada, también haga política. Y eso, hay dos maneras también de verlo. Una manera de verlo es politizar el dolor en cuanto a la resistencia, el cavar trincheras, el meternos en una situación defensiva, o el politizar la esperanza, que significa marcar un rumbo, que significa ponerse en el futuro, que significa mirar hacia adelante. Y vuelvo a mencionar a Moruno. Yo creo que solo quienes no están en una situación de profunda precariedad, solo quienes son herederos, quienes tienen garantizado su futuro en un país como este, en el marco de la Unión Europea que tenemos, solo eso se pueden permitir resistir. El resto, o batallamos colectivamente por ganar, o no tenemos futuro colectivo. Por tanto, creo, y ya con eso cierro, que lo más importante es mirar a esa gente, y cuando miramos a esa gente, de verdad, no perdamos mucho tiempo en las identidades y en las definiciones ideológicas y en quiénes sobran y en quiénes son de una manera y a quién hay que cortarle los dedos. Hablemos claramente de si no ganamos las instituciones, que no solo son las instituciones nuevas que hay que crear de lo común, sino una cosa que es mucho más revolucionaria, si queréis. Es que las instituciones políticas tienen que ser del pueblo, no tienen que ser del IBEX 35. O tenemos eso por objetivo, o si no, creo que nos limitaremos a resistir, estaremos cómodos en nuestra posición ideológica, pero habrá mucha gente muy precaria, en condiciones muy dramáticas, que se quede por el camino. Una respuesta muy breve a esto, porque creo que es un debate importante. Yo no creo que sobre nadie, no lo he dicho en ningún momento, ni creo que Podemos es un espacio ideológicamente plural. Algunos sí que sobramos en un momento determinado y afortunadamente aquí seguimos, ¿no? Pero en todo caso yo creo que aquí no sobra nadie, y que tampoco nuestra propuesta cierra el espacio ideológico. Creo que eso no tiene que ver con lo que realmente estamos defendiendo. Pero sí que me quería centrar un poco en lo que dices de resistir, ¿no?
porque yo creo que, es decir, cuando la palabra resistencia y las apelaciones a la resistencia están detrás, por ejemplo, de aquellos y aquellas que en el año 81 se manifestaban porque los homosexuales pudieran tener derechos en este país. Y ¿sabes en la primera manifestación del Frente Alliberament Gay Catalán cuánta gente había? Había poquísima, había 300 personas. Era una manifestación ínfima. ¿Qué ocurrió? Un trabajo paciente, leal, o sea, un trabajo paciente, de hormiguita, de construcción, de sentido común nuevo, al cabo de, sí, 20 años. El problema es que las victorias a veces no son victorias inmediatas. Es que yo creo que el país no tiene 20 años. Bueno, esto es lo que nosotras queremos, que el país pero no se puede permitir 20 años de precariedad. Te he puesto un ejemplo en el que hace 2 años era impensable que una cosa como el derecho a decidir fuera entendida en comunidades como esta, y está siendo entendida. Es decir, es posible conseguir que propuestas políticas que hoy parecen poco aceptadas acaben siéndolo, no solo porque se vaya a tener un triunfo electoral inmediato, sino porque se haga una labor pedagógica paciente, que no solo tiene que ser por arriba, sino también por abajo, y que ayude a que cosas como los derechos de los homosexuales hoy sean defendidas hasta por Cristina Cifuentes, y eso no es porque se hayan ganado unas elecciones o porque haya salido un portavoz en la televisión diciendo los gays tienen que tener los mismos derechos, no, eso es porque ha habido un trabajo de décadas de movimientos que en principio eran pequeños y que luego fueron aumentando su capacidad de influencia y que al final consiguen que esa reivindicación sea mayoritaria. Igual pasó con el ecologismo, igual pasó con el feminismo. Es decir, las cosas no se inventan ni se crean únicamente porque haya un portavoz muy brillante que salga en la televisión defendiéndolas. Hay procesos subterráneos que organizaciones políticas como la nuestra deberían favorecer, que son los que al final consiguen las grandes transformaciones. Y ese es el modelo al que nosotros apelamos, no algo que contrapone, es que si no decimos ahora esto ya no vamos a ganar nunca. No, ese modelo no dio resultado. O sea, el modelo del asalto inmediato tenía ese pequeño fallo, y es que las correlaciones de fuerzas no se cambian únicamente con el discurso. Hace falta tener un trabajo de inserción social para poder también cambiarlas. Conseguimos muchas cosas, fuimos terceros, pero en Vistalegre se dijo vamos a ganar, y la ventana de oportunidad se cierra, hay que releer ese documento. No, vamos a ganar, y ese documento lamentablemente no ha sido verificado, esa hipótesis, la hipótesis populista, no ha sido verificada, porque no se le dijo a la gente vamos a quedar terceros, no, se le dijo dadnos mucha confianza porque vamos a ganar. Y eso al final no ha sido. Entonces tenemos que revisar nuestras hipótesis cuando estas no son verificadas, intentar crear otras nuevas, y en concreto la que yo creo y la que nosotros pensamos que hay que hacer es tener un trabajo de inserción social que no es cerrar nuestro espacio ideológico, sino todo lo contrario, abrir nuestra organización y tener una organización que colabore con toda la sociedad civil, con todos los movimientos sociales, para que estas transformaciones que hoy parecen lejanas puedan ser realidad dentro de muy poco tiempo. Sí, muy breve. Dina había pedido un momento y luego respondéis. Me parece un error grave decir que los que resisten tienen la vida solucionada, lo diga Tania, que está aquí a mi lado, lo diga Jorge Moruno o quien sea. Yo creo que Podemos nació porque muchísima gente lleva muchísimo tiempo resistiendo y su resistencia es nuestra victoria. Y luego, decir que nos tenemos que poner de perfil o no tenemos que decir la verdad porque igual no le gusta a todo el mundo, pues yo creo que es otro error. No podemos ponernos de perfil ni intentar ser más amables ni decir las cosas renunciando a lo que somos solamente para caerle bien a otros o solamente porque no sea marcos ganadores. Yo creo que tenemos que ir con la verdad por delante, aunque sea incómodo, aunque a algunos no les gusta, y ese es el Podemos que nació de Vistalegre, ese es el Podemos que nosotras nos vemos identificadas en él, y básicamente en lo que tú decías, Edu, de no queremos un Podemos acomplejado, efectivamente no queremos un Podemos acomplejado. En vuestros documentos hemos leído y hemos visto cómo vuestra relación con el PSOE pues es una relación de subalternidad en la que sí, vienen vuestros documentos de la estrategia política y de la estrategia que tenéis en el apartado político. Dedicáis muchísimo tiempo a hablar de la relación con el PSOE cuando en realidad no tiene cabida. Es decir, pues si el PSOE tiene que llegar a acuerdos con nosotros, que hemos visto que efectivamente no se han llevado a cabo porque ellos no querían o porque no les han dejado, no podemos estar obsesionados constantemente con ver qué posición tenemos con el PSOE. Ya ver el PSOE, que nosotros somos un partido independiente, lo que va a hacer, y ya hemos visto ayer que su posición es la del abstencionazo.
y nosotros sinceramente no nos vemos reconocidos en ese proyecto de cambio. El PSOE no tiene espacio en este proyecto, y simplemente decir que pues bueno, nosotros nos diferenciamos con vosotras y no pasa nada, respetamos vuestras ideas y respetamos vuestro proyecto, pero no lo compartimos. Bueno, yo creo que claro que se puede decir la verdad y defender los principios hablándole a mayorías, que eso es lo que ha demostrado los últimos años precisamente. Creo que lo que no se puede hacer es lo contrario, que es, creo que uno le hace un flaco favor a sus principios si intenta quedarse solamente con ellos, pero no consigue convencer a nadie de que son los mejores, o que son los que van a traer más prosperidad, más progreso, más... si no convencemos a las mayorías, nos vamos a quedar con los principios, pero no vamos a conseguir efectos en la realidad. La otra opción es defendiendo los principios, siendo firmes en nuestras convicciones, no teniendo miedo de decir la verdad, sin embargo no perder de vista que le estamos hablando a un país muy diverso, muy distinto, que tiene la historia que tiene, y que por tanto hay que ver cómo se construye un discurso transversal que llegue a toda esa ciudadanía. Me parece que esto es absolutamente fundamental, y que es lo que nos ha enseñado un ejemplo como el Ada Colau. Me da pena que reneguemos de lo que han sido estos años, porque Raúl, tú sabes perfectamente que sí, nos hemos fijado unos objetivos, pero quizás aunque no se haya logrado todo lo que Vistalegre se proponía, lo que se ha logrado ha sido muchísimo, ha sido importantísimo, y eso tiene que ver con que también había cierto diagnóstico acertado, y esto es justo reconocerlo. ¿Que ahora tenemos que entrar en una fase distinta? Por supuesto que sí, pero había un diagnóstico acertado, porque si no, no hubiéramos conseguido, frente a todas las adversidades, a los ataques de los medios de comunicación, ante la guerra sucia de Inda, sacando papeles inventados en La Sexta Noche, ante todo eso, con el Ministerio de Interior filtrando, no hubiéramos conseguido el éxito impresionante que hemos conseguido, y es justo que lo reconozcamos y que no reneguemos de esto que es nuestra seña de identidad, nuestra verdadera seña de identidad. Y con respecto a la posición del PSOE, me parece increíble que se hable de subalternidad, cuando a mí me parece precisamente que lo que no es subalterno es pues que nosotros seamos un partido completamente autónomo, que fijemos nuestra posición, y que precisamente eso nos lleve a que, en función de las coyunturas, no tengamos miedo a llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo, en función de lo que nosotros autónomamente y como proyecto y como corresponde a lo que nosotros defendemos, consideremos en cada caso. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid fuimos capaces, precisamente por haber puesto sobre la mesa un proyecto transversal con la candidatura de Ahora Madrid, de colocar al PSOE en una posición en la que tenía que escoger entre apoyarnos a nosotros o apoyar a Carmena, entre apoyarnos a nosotros o apoyar a la señora Aguirre, y se vieron forzados a apoyarnos en el gobierno. Eso es conseguir que el PSOE se subalternice también y tengan que depender de nosotros. Evidentemente hay otras coyunturas en las que hay que analizar caso a caso. Si hubiéramos estado en condiciones de desalojar al PP de la Púnica en la Comunidad de Madrid, y hubiéramos tenido un diputado más, que fue el que faltó para inclinar la balanza en la Comunidad de Madrid, después de 20 años de saqueo, después de 20 años de la Púnica, de la Gürtel, de recortes en la sanidad y en la educación, no lo hubiéramos hecho. Yo creo que hubiera sido importante explorar un acuerdo, el que hubiera sido, y además... y me llama la atención también que se diga que hay una posición subalterna al PSOE, o que cuando, yo que sé, por ejemplo, Anticapitalistas defendía la abstención con el PSOE en las últimas generales y sacó un comunicado defendiendo que había que abstenerse frente al PSOE. Otros compañeros defendíamos la línea de que había que entrar al gobierno con el PSOE, precisamente porque no nos fiábamos de que si no entrábamos al gobierno se fueran a llevar a cabo las políticas que el PSOE formaban parte de una posible candidatura realmente que cambiara las cosas y que no malograra la voluntad de cambio que habían expresado nuestros votantes. Que ellos no querían en ningún Efectivamente, momento. ellos no querían, estoy totalmente, y quienes defendieron en su acuerdo. Momento, pues compañeros que defendían la abstención, pues perdona que mucho. te diga que quien tuvo Yo no razón sé. al final fue Pablo Iglesias. Sí, yo vi que desde el anticapitalistas principio... defender la abstención con el PSOE, y yo te digo que yo estuve defendiendo en todo momento que había que entrar al gobierno con el PSOE porque era imprescindible. Escucha, Edu, que no sé qué estás diciendo. Nosotros no defendimos en ningún momento la abstención con el PSOE. Incluso hubo declaraciones de Teresa Rodríguez. No defendimos en ningún momento la abstención con el PSOE. Un comunicado, sí, que pensabais no que la entrada al gobierno era un error y que había que darles claro, al gobierno y que gobernaran solos. Eso es muy distinto a defender la abstención. Nosotros... yo no sé qué escucha, para las elecciones... Entonces era un voto favorable en lugar de la abstención. Escucha, si me dejáis explicarlo, para las elecciones, después de las elecciones del 20 de diciembre,
entendíamos que no era la mejor posición entrar a gobernar con el PSOE, pero no dijimos en ningún momento que había que darle el voto al PSOE o que había que abstenerse, sino que había que negociar toda una serie de medidas que eran las reflejadas en aquel programa que el PSOE tampoco aceptó y que por tanto se fue con Ciudadanos. Cuando el PSOE y Ciudadanos hicieron un pacto, nosotros defendimos que había que votar en contra de ese pacto y que no se podía apoyar ni por activa ni por pasiva ese gobierno. Y recientemente nosotros lo que defendimos es que si ese acuerdo político, que era un acuerdo político muy completo, que se presentó en su día al PSOE, el PSOE lo aceptaba, se podía dar un voto de investidura, no ninguna abstención. Nosotros no hemos defendido en ningún momento abstenernos para que gobierne, a diferencia, por lo que parece, porque ese debate no fue público, de lo que algunas compañeras y compañeros defendieron en el Consejo Ciudadano Estatal, donde sí dijeron que había que abstenerse frente al pacto PSOE-Ciudadanos, que creo es lo relevante en este caso. Tenemos una organización plural, sería raro por supuesto, que no hubiera pero voces no, distintas quiero decir, pero que nosotros no hemos defendido... Sería monolítico, sería casi claro, como el bien, PP. a mí me parece muy bien, acuerdo, pero que no estamos no, de acuerdo no en... nos identifiques a nosotros porque... O sea, yo simplemente quería aclararlo, nosotros no defendimos la abstención. No defendimos la abstención. No queremos darles cheques en blanco al PSOE. Muy bien, nosotros tampoco. Pues reflejarlo en vuestros documentos, Tania. Está reflejado. Ahí se muestran muchos complejos en relación al PSOE. Yo me quedo no con lo que dices tú, que estoy de acuerdo, con lo que diga Edu, que también estoy de acuerdo. Yo lo único me quedo con las garantías que son el papel. Voy a intentar hablar yo. Yo lo único que quería decir precisamente, no a quienes estamos aquí, que ya nos estamos escuchando todo el rato, sino a quienes están allí y tienen 3 días por delante para votar documentos, es que lean los documentos, porque ha habido varias ocasiones en las que aquí se han dicho cosas sobre nuestros documentos que no están escritas, ni hemos defendido ningún debate, ni nos hemos posicionado, ni hemos hecho artículos al respecto, ni nada que se le parezca. Entonces, porque a veces no es muy agradable que se intente poner etiquetas que no se corresponde con lo que está escrito, y las garantías, como se ha dicho varias veces, son las que ponen nuestros documentos. Yo creo que la gente debe leer los documentos. Hay una respuesta sin responder, que es el tema de las candidaturas de Unidad Popular, que vosotros habéis hablado de ello y nosotros no. Nosotros tenemos una posición bastante clara a este respecto y tiene que ver con exactamente lo que dice la gente en los círculos y en los espacios de trabajo. ¿Qué dice la gente de Podemos en toda su estructura? La confluencia en abstracto es un objetivo colectivo que todos perseguimos, porque significa sumar más y por tanto es coherente con ese ADN de transversalización y de sumar a más gente y de no estar arrinconados en posiciones ideológicas. ¿Cuál es la realidad? Que hay espacios donde han funcionado muy bien y hay espacios donde han funcionado mal y hay otros donde han funcionado regular, y por tanto lo que a nosotros nos ha transmitido la gente es: no volváis a imponernos una decisión desde ya y hasta el final de los tiempos, dejadnos trabajar colectivamente por cómo vamos a confluir esas convergencias. Tengamos una dirección fuerte que sea capaz de trabajar en que en cada uno de los espacios, de los territorios, de los municipios y en el conjunto de la Comunidad de Madrid veamos en qué condiciones, cómo se van construyendo. Las cosas no se decretan, uno no decreta una unificación de organizaciones cuando a veces no están funcionando las candidaturas de Unidad Popular, y por tanto nosotros básicamente lo que decimos es esto, porque es lo que nos han transmitido los círculos, porque es lo que nos han transmitido los concejales y concejalas que participan de candidaturas de Unidad Popular, que a veces han funcionado bien y otras mal. Por supuesto que compartimos, y esto creo que es consenso colectivo, que sería una mala idea llegar a las elecciones municipales y autonómicas con candidaturas en el espacio del cambio que compitieran entre sí. Creo que esto es compartido por todos, pero también creo que sería una mala idea algo que fue un error colectivo, y es que había ciertas imposiciones. De un lado, imposiciones orgánicas de decisiones tomadas que se gestionaron regular, y de otro, imposiciones de gentes que perdieron un debate en cuanto a la presentación o no de candidaturas municipales y que finalmente decidieron presentarse como Podemos, aunque lo llamaron otra cosa. Creo que construir un proceso de unidad popular es otra cosa. Creo que los sitios donde se ha trabajado, y el caso es ahora Madrid, donde se trabajó como un proceso de agregación, de participación, de ilusión y de progresiva incorporación de gentes, ha funcionado muy bien, y nuestra apuesta por ahora Madrid es claro, pero creo que en el resto de la Comunidad de Madrid hay que hacer lo que creo que también es un objetivo compartido, que es descentralizar la decisión política y el trabajo político, y por tanto habrá mucho protagonismo de los territorios en esta decisión. Bueno, ya nos estamos yendo mucho de tiempo. Me gustaría que intentáramos ir concluyendo. Si queréis podemos recoger algo de lo que se acaba de decir, pero en la idea de que sea la última o penúltima intervención. Vale, yo suelo recordar que estamos en un proceso constituyente para una nueva Asamblea Ciudadana
y yo creo que hay que mojarse y decir y tener claro qué es lo que va a pasar con las candidaturas de Unidad Popular, y cuando lleguemos a 2019 tengamos la capacidad de saber qué es lo que cada proyecto ha defendido. Yo creo que en vuestros documentos, Tania, no viene reflejado y no pasa nada. En el nuestro sí, nosotros decimos que sí apostamos por las candidaturas de Unidad Popular porque creemos que Podemos no agota el espacio político del cambio. Para eso llevamos lo que consideramos como una iniciativa llamada Espacios Abiertos del Cambio, en el que están incluidos gente de Podemos y gente que no es de Podemos. Y bueno, yo creo que la gente que va a votar estos días tiene que saber qué es lo que la nueva dirección de Madrid va a hacer de cara a 2019, porque el proceso constituyente, Tania, es ahora. No puede ser que digas que los concejales unos están a favor, otros no están a favor, pero tú, vosotras y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Estáis a favor de las candidaturas de Unidad Popular, sí o no? Si es que improvisar además es peligroso. Yo creo que estamos en un momento político fundamental en el que tenemos que mojarnos, tenemos que decir qué modelo político apostamos y en cuál nos vemos reflejados y reflejadas. Bueno, Raúl, si quieres, pero de verdad que vamos a ir concluyendo. Sí. Yo creo que en este proceso ganar significa sumar, y en lo que respecta al trabajo que hemos hecho desde Reinicia Podemos, Escucha Podemos y otros muchos equipos con los que hemos conseguido al final transaccionar casi todos los documentos, como los compañeros de esa hora de Cienpozuelos y otras y otros, creo que marca el camino por donde tiene que avanzar Podemos. Un camino que, en primer lugar, apueste por proyectos políticos y organizativos que digan lo que hagan y hagan lo que digan, es decir, que reflejen en sus documentos y en sus orientaciones aquellos pasos que se comprometen a dar. Y creo que en ese sentido, si la gente se lee los documentos nuevos, que bueno, ahí no va a encontrar muchas novedades con respecto a los de Escucha y Reinicia, porque ha habido una fusión en la que se mantienen elementos fundamentales de ambos documentos, y porque a partir del debate que ha habido en círculos, que ha habido en la Facultad de Filosofía, hemos encontrado que esas propuestas comunes eran mucho mayores que los desacuerdos. Por tanto, va ahí ya un proyecto que ha sido debatido, discutido, y que no se ha cambiado a última hora, digamos, donde aparecen las líneas fundamentales de cada uno de los equipos. Y creo también que el segundo elemento pasa por darle el poder a la gente que compone Podemos, por confiar en los círculos, por no volver a desconfiar de ellos, por intentar que estos estén organizados y tengan estructuras desde las que puedan decidir cosas. Nuestras estructuras intermedias deciden cosas, no son simplemente órganos de consulta, deciden el presupuesto en el caso del Consejo Municipal, deciden la actuación en las comarcas en el caso de las coordinadoras de comarcas. En definitiva, yo creo que nosotros tenemos una apuesta política clara que pasa por la confluencia desde abajo, por la confluencia desde ya, no esperar a unos meses antes de las elecciones para hacerla, por intentar incorporar a distintos actores del cambio y sobre todo, y fundamental, por utilizar este concepto que creo que nosotros tenemos que utilizar ahora mucho más, que es el de autoorganización. Las políticas de Podemos en la Comunidad de Madrid tienen que favorecer la autoorganización de la gente, tienen que favorecer que la gente esté en su barrio, en su centro de trabajo, en su centro de estudio, organizada dentro o fuera de Podemos, pero organizada para el cambio y para transformar la sociedad. Porque si algunas lecciones nos han dado la historia, y las organizaciones transformadoras de la historia también, es que no vale solo con ganar electoralmente. Hace falta también ganar socialmente y ganar políticamente, y para eso, además de votos, necesitamos un pueblo organizado y en la calle. Bueno, Eduardo, Tania, un minutito, por favor. Yo creo que en primer lugar me gustaría hacer un llamamiento a que nos tomemos los debates en serio y que huyamos de las caricaturas que se han establecido desde algunos lugares, ¿no? Se ha hablado mucho de que si las caras antes que los proyectos, desde candidaturas que sin embargo tenían caras mediáticas omnipresentes, se ha hablado de moderados versus radicales cuando eso es una categoría que imponen los medios. Yo creo que tenemos que mirar más allá de cómo nos cuentan a veces desde fuera y entrar más al detalle y darnos cuenta de que lo que nos une es mucho más de lo que nos separa, pero que realmente en esta Asamblea Ciudadana tenemos una oportunidad de construir un Podemos que realmente asuma los retos que tenemos de cara a 2019.
Tenemos una situación en la Comunidad de Madrid muy importante en la cual se están contraponiendo dos modelos, el modelo del PP y de Cifuentes con su supuesta regeneración frente al modelo que representan las alcaldías del cambio, y creo que tenemos la oportunidad de aprovechar estos años de verdad para que en 2019 estemos en condiciones de dar esa batalla lo mejor posible, porque será el mejor servicio posible que le hagamos a la Comunidad de Madrid y al proyecto político de Madrid, que es del cual tenemos que hablar en esta asamblea, si conseguimos realmente ganar al PP en la Comunidad de Madrid. Y para eso yo creo que tenemos que seguir mirando hacia afuera, tenemos que seguir defendiendo claramente nuestros principios y tenemos, por supuesto, que no adelantar los debates, porque si hay que decidir si vamos en una candidatura de Unidad Popular o no vamos en eso, o qué programa llevamos, tendremos que decidirlo entre todos cuando toque y cuando se acerque la fecha, a través de esa Asamblea Ciudadana en Movimiento que nosotros queremos activar como un espacio de decisión permanente que asegure que nunca más tenemos una organización que simplemente se lleva a cabo mecanismos plebiscitarios de consulta, sino que somos capaces de generar espacios de deliberación donde se integran las diferencias y donde a partir de las distintas ideas de todo el mundo sacamos el mejor Podemos posible, el Podemos más potente para ganar y el Podemos más potente para serle útil a la gente que está participando en Podemos, pero que también está fuera de Podemos. Yo muy rápido, no sé por qué lo llamamos proceso constituyente, daría la sensación que se está construyendo una nueva organización de una forma, creo que esto no ha estado en el debate en profundidad y creo que esto no es lo que quiere la gente de Podemos. La gente de Podemos quiere ir más allá de Vistalegre y construir una organización que tenga un elemento central, y en eso creo que estamos de acuerdo, con matices sobre dónde están las estrategias y las tácticas al respecto, y lo más positivo es que nosotros hacemos un modelo organizativo en el que nunca más la relación sea ganar-perder. Uno gana y machaca al otro. Creemos que hay que hacer un modelo organizativo en el que las diferencias se trabajen y tengan espacios de deliberación para que la propuesta final sea compartida por el conjunto. Por eso creemos que, estando todos de acuerdo en la aplicación del sistema Borda, sería una sorpresa muy desagradable que tuviéramos que aplicar otro sistema en la elección. Nosotras creemos que no solo confiamos en la gente, sino que creemos que es que o somos capaces de que las decisiones las tomemos colectivamente con la gente, o no avanzaremos en ese proceso de transición de una nueva Podemos más preparado para ganar antes de ganar. ¿Qué significa ganar antes de ganar? Ser mayoría social antes de ser lo electoral, que en las elecciones se refleje que es cambiar claramente y superar claramente Vistalegre. ¿Eso significa estar en los movimientos sociales de protesta y de resistencia? Por supuesto. ¿Eso significa solo eso? No, significa muchas más cosas, porque, insisto, la gente que está en situación de precariedad no se puede permitir resistir, necesita ganar y necesita ganar con urgencia. Tanto es así que creemos en el protagonismo de la gente que, desde luego, nosotros no vamos a imponer a cada municipio lo que tiene que hacer en su territorio. Vamos a trabajar colectivamente para que haya espacios unitarios en todos los espacios, y ese va a ser el trabajo y el esfuerzo de la dirección. Sí. ¿Lo vamos a imponer a hierro y fuego? No, parece que alguien ya tiene la decisión tomada de con quién va a ir a las elecciones. Nosotras creemos que, si estamos construyendo un nuevo proceso en el que la gente es protagonista y confiamos en los círculos, deberá ser los consejos ciudadanos municipales y los espacios territoriales los que terminen tomando la decisión. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro que habéis venido, a Raúl, a Dina, Eduardo, Tania. Está el proceso de votación de documentos, luego pasaremos al proceso de votación de candidaturas y de listas. Tendremos otro debate para entonces. Muchas gracias por venir aquí. Gracias.